Hola, ¿qué tal? En este video voy a describirles acerca de los Call to Action, el primer tema que vamos a abarcar, pero esto está dentro de todo lo que tiene que ver con los botones. Los botones son llamados también como Call to Action en inglés, que también en español hace referencia a llamada a la acción. Entonces, este Call to Action, CTA por sus abreviaturas, es lo que nos permite que el cliente interactúe con nuestra página web, ya sea principalmente para que realice una venta. Tenemos por definir qué es un Call to Action de manera más correcta. Un Call to Action es un elemento u objeto dibujado y diseñado para permitir la interacción de la interfaz con el cliente. Esto lo que hace es complementar, viene complementado con texto por dentro del Call to Action o botón. Pero ¿para qué sirve un Call to Action? Bueno, un Call to Action puede tener varias opciones para aportarnos. El primero podría llegar a ser el tema de las ventas. El Call to Action nos puede ayudar para realizar más ventas, para que el cliente pueda ser guiado de una manera tal para que realice una compra. También otro punto que cabe aclarar es que también nos sirve este Call to Action o botón para poder recibir sugerencias para mejoría de nuestra página web. También podríamos tener este punto, que es el de que el usuario, el cliente, también podría llegar a compartir el contenido que está en nuestra página gracias al Call to Action. El Call to Action lo que hace es permitir que el cliente interactúe, realice una acción que le permita beneficiarnos y beneficiarse a él. Tiene varias opciones de ayuda y de acción. Hay que tenerlos en cuenta en el marketing digital y también secundariamente, pero no menos importante, en el modelo Canvas digital, el diseño de nuestra página, también como nuestra manera de vender a través de la psicología del diseño. Pero hay que tener en cuenta algunos aspectos de diseño en la página web. Este primer aspecto es la posición, consideraciones a tener en cuenta para poder realizar un Call to Action o botón de manera correcta. Primero tenemos que tener en cuenta la posición. La posición debe tener los aspectos psicológicos bien realizados. En la posición hay que tener en cuenta que la posición debe estar próxima a donde se lleve a cabo la acción, según el especialista James Gard, que es un especialista en todo esto del Call to Action. Pero hay que tener en cuenta más factores para poder realizar una buena posición en nuestro botón. Esos tres factores están compuestos por el primero. El objetivo de la página es muy importante porque el objetivo de la página declara la posición de nuestro botón. También así la intención del visitante, esta puede variar para la posición del botón. La complejidad de la oferta, este factor también es muy esencial. Hay que tener en cuenta un aspecto, seguimos con el segundo aspecto, que es el tamaño y la forma de nuestro botón. Bueno, el tamaño y la forma de nuestro botón es muy importante porque si el cliente, o ya no sea cliente, lo que sea usuario, visita nuestra página y tiene que saber qué es un botón y cuál es el botón y dónde está. Tiene que saber qué es diferenciar las otras estructuras y elementos de nuestra página, diferenciar esos elementos de nuestro botón, que el usuario sepa dónde encontrar y saber cuál es el botón a fácil vista. Eso es un aspecto muy importante. Evitar demasiada aglomeración en los espacios en blanco para no tener problemas, ya que esto puede afectar en el diseño del tamaño y la forma de nuestro botón. Entonces por eso debemos realizar un tamaño del botón y una forma concorde con el diseño que estamos realizando. El tercer aspecto muy importante es el color. El color en los botones puede llegar a estar muy relacionado con la psicología del color en nuestras páginas web. Entonces para esto necesitamos poner colores y experimentar con cada color para saber cuál color es mejor para los clientes, para los usuarios que visitan nuestra página. Esto varía, tenemos que hacer estadísticamente experimentos científicos, experimentos para saber qué color es más agradable para el usuario.
En este aspecto también tenemos que tener en cuenta que los colores deben ser únicos y no deben ser variados en la página, a menos de que, o sea, no cambiar el diseño en otras partes de la misma empresa de diseño. El mensaje que queremos transmitir con nuestro call to action. Es muy importante que sepamos qué mensaje queremos transmitir. En este aspecto debemos transmitir una emoción, una sensación de urgencia, de apresurarse, para que el usuario tenga sencillez, rapidez y se sienta cómodo realizando una acción rápidamente, una sensación de urgencia, ya que el usuario va a realizar esto y lo mejor es realizar los procesos rápidamente a través de nuestros call to action. Ese es un cuarto aspecto que hay que incluir. Algunos ejemplos de dónde podemos posicionar nuestros call to action es en las páginas home, páginas principal de nuestra página. También tenemos las cuentas de las redes sociales de nuestra tienda si tenemos. A disposición también tendríamos la página de ventas donde podemos poner call to action para realizar algunas ventas para que podamos vender. Ponemos una imagen de un producto y le ponemos ¿quieres comprarlo o quieres agregarlo al carrito? Y así seguimos. Ahora voy a darles más consejos del diseño de botones de call to action, y es que tenemos que tener en cuenta el diseño para los móviles. Otro aspecto muy importante es el de los móviles, porque el botón puede llegar a variar. El diseño del botón puede llegar a variar en el computador, en el celular, en diferentes dispositivos, desde pantallas diferentes que alteran el diseño y la forma como el usuario ve el botón, puede llegar a visualizar. Tenemos que tener en cuenta la ubicación dentro de la página, eso ya lo habíamos mencionado. Tenemos que dejar clara la acción del botón. Tenemos que escoger bien un color bueno, con un contraste, con una legibilidad, con unas convenciones habituales. Existen preconcepciones sobre algunos colores que en algunos casos nos llevarán a evitar su uso, por ejemplo el verde para acciones positivas, el rojo para acciones de advertencia. La legibilidad es algo que nos permite que el texto del botón sea fácilmente legible y entendible. El contraste es algo que debe resaltar sobre los elementos colidantes o alternos. Tenemos que ser coherentes, en toda la web tenemos que ser coherentes con nuestro diseño de botones. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que utilizar los textos del botón tienen que ser de una manera correcta para que el usuario no tenga que leer tanto en un texto que sea de un botón, porque un botón no tiene que tener tanto texto complementario, a menos de que varíe el diseño web y sea alterno y original y que a la vez sea agradable para el usuario. Tenemos que emplear el tamaño adecuado. Eso ya lo hemos hablado anteriormente, pero igualmente es bueno recalcarlo para que podamos entender bien. Y pues lo más importante también es añadir la interacción, la acción que va a realizar el usuario con el botón. Eso ya lo hemos aclarado. Otro ejemplo que podemos agregar es el de los botones en Bootstrap 4. Bootstrap 4 es unas librerías, frameworks, que lo que hacen es darnos el trabajo ya hecho, diciéndolo informalmente. Lo que hace es darnos el CSS ya hecho en vez de hacerlo nosotros. Eso es Bootstrap. Bootstrap nos ofrece diferentes botones ya realizados, con colores, con formas. Estos tienen diferentes estilos de botones. Tenemos el estilo Primary, Secondary, Success, Info, Warning, Danger, Dark. Cada uno diferente del otro. Lo que hace es transmitir diferentes emociones, desde emociones de advertencia hasta positivas o sin emoción alguna, neutralidades. Eso varía en la psicología del color. En Bootstrap, que existe Bootstrap 4, Bootstrap 3, hasta el 1, ahí existen varias versiones. Tenemos botones con contorno, tenemos botones y los tamaños de ellos, tenemos botones activados y desactivados, aquellos que cuando dan clic el botón ya el elemento se ve diferente a que cuando antes de ser presionado se veía diferente. Entonces, botón desactivado y activado, muy importante.
para que el usuario detecte si ya ha hecho clic en alguna cosa y se acuerde. Eso lo que permite es recordar al usuario la acción que ha realizado y poder realizarlo nuevamente. Tenemos varios grupos de botones y botones desplegables o drop-down que son bastante importantes. Y para concluir con este video y pasar a la siguiente fase de los botones, vamos a ver que tenemos también en internet bastante material de apoyo para poder generar botones de diferente índole. Estos botones pueden ser diferentes, originales y hasta agradables. Hay que tener en cuenta que cada botón puede llegar a ralentizar si no está bien optimizado y si en estos ejemplos tenemos a los botones 2.0 sencillos, botones hasta de Photoshop, botones de programas como PSD, de PSD Freebie también. Tenemos botones estilo sticker, botones estilo pegatina y muchos más. Botones web de Beatbox, programas Beatbox, bastante cool. Y tenemos muchos más, generadores de botones, creadores de botones, programas que crean botones, botones web, tenemos muchos más. Seguimos con el siguiente apartado acerca de los botones. Muchas gracias. Mi nombre es Oscar Vargas. Bueno, el diseño de botones, pues. El diseño de los botones pues ha ido evolucionando con el tiempo para modernizarse y adaptarse a las corrientes visuales de cada año. Y entonces existen una serie de convenciones que deben respetarse y aplicarse para que estos elementos del diseño cumplan con su función. En definitiva, pues la función de un botón dentro de una web es muy simple, pues tiene que ser clicado por el usuario para realizar una acción. Entonces, pues uno de los consejos para hacer el diseño de botones, pues primero los botones deben parecer botones, que parezca muy obvio, pues eh, cuando añadimos un botón a la web, este debe parecer un botón. Entonces, por lo general, cualquier usuario, por decir que acceda a nuestra página, debe poder identificar un botón pues como elemento susceptible de ser clicado. Otro de los ejemplos sería pues hay que pues debe tener una ubicación dentro de la página. Entonces pues la ubicación de los botones dentro de una página pues debe ser coherente. Debemos respetar pues el flujo de su lectura y navegación de los usuarios y pues concluirlos hacia los botones. Entonces, por decir un ejemplo, el botón de los envíos de un formulario nunca estará ubicado pues al inicio del mismo, pues dado que el flujo de su uso natural de un usuario pues será rellenar los campos del formulario y finalizar con su envío. Otro de los ejemplos pues deja clara su acción, el botón debe dejar clara su acción. Entonces, antes de hacer clic en un botón, el usuario debe tener claro qué acción se realizará a continuación en un nombre específico. Por decir, tengo un botón aquí, estoy rellenando un formulario y tengo aquí un botón que me dice enviar formulario. Entonces sé que este botón me va a enviar lo que yo acabé de rellenar a una página. O si es un botón, por decir, de otra página el cual diga descargar, entonces pues sé que ese botón me va a descargar el archivo que yo elegí como tal. Otro es escoge, pues para otro ejemplo, perdón, para el diseño de botones, pues hay que escoger bien un color que sea llamativo para el usuario y, y así sucesivamente. Entonces, pues el color de un botón en una página eh, tendrá pues cierta influencia a la percepción de los usuarios, como les estaba diciendo. Y pues debe tener un contraste, pues el color debe resaltar sobre los elementos que tenemos. Pues debe ser legible, claro, obviamente. El tono elegido tiene que pues, permitir que el texto del botón se vea. Y tener convenciones habituales, pues existen, por decir, preconcepciones sobre algunos colores. En algunos casos nos llevarán a evitar su uso. Por ejemplo, el verde para acciones positivas, el rojo para acciones negativas. También debe ser coherente en toda la página como tal. El diseño de botones debe ser coherente. Entonces el diseño de botones a través del portal web pues debe seguir el mismo estilo y líneas visuales, o sea, para el usuario. De este modo pues los usuarios aprenderán de forma intuitiva qué es un botón y que no en nuestra web.
y pues qué acción puedes realizar al hacer clic en ellos. También podemos utilizar los textos del botón y los colindantes. El texto del botón debe dejar muy clara la acción que se va a realizar mediante el clic del mismo. Es lo mismo de lo que hablamos anterior. Y pues otro ejemplo, bueno, otro consejo para el diseño de botones es emplear el tamaño adecuado. Pues no nos podemos exceder en el tamaño. Pues si estoy haciendo un formulario pequeño, no voy a poner un botón extremadamente grande porque pues se va a ver horrible. Entonces de nada nos sirve pues añadir un botón también a una página pues si el usuario no lo ve porque es demasiado pequeño. O sea, otro ejemplo sería ese. Y por último pues podría añadir interacción a los botones. O sea, ese sería un buen consejo. O sea, en el caso de los ordenadores, por decir, podemos aplicar cambios de estilo en los botones cuando los usuarios pasan pues el ratón por encima, de esos que nosotros pasamos el mouse por encima del botoncito y pues este cambia de color, así por decir así, de icono del cursor, así. Entonces también es recomendable pues aplicar un recurso de interacción que sirva pues para indicar que al usuario que el botón ha sido clicado. Y pues de este modo evitaremos que el usuario desconozca pues si realmente ha hecho clic en un botón o no. Entonces pues eso sería pues los conceptos y pues unos ejemplos para crear y diseñar botones. Consejo para el manejo de botones. Primero que todos, los botones pues son uno de los elementos más comunes en cualquier aplicación nativa, páginas web, cualquier cosa, y son la forma más habitual en la que interactuamos con la interfaz de usuario, de páginas, y aunque no lo creamos en nuestra vida diaria, en desarrollo de trabajos o algo, ingresando a páginas, utilizamos botones aunque no lo creamos. Y esto junto a campos de texto. Y pues aunque los botones parezcan elementos sencillos de diseñar, pues la verdad es que no lo son. Es por eso que diseñadores y desarrolladores pues de frontend salvan el escollo de diseñarlos desde cero. O sea, nos salvan desde nosotros poder diseñar un botón desde cero como tal. Entonces el usuario también debe saber qué es un botón, y pues para ello los botones tienen que ser elementos que el usuario interprete como zonas de la interfaz donde puede hacer clic para algo concreto. O sea, por decir, yo tengo un botón y quiero que este botón me cree un hipervínculo a otra página. Entonces debo saber cuál es el código como tal para que me cree ese hipervínculo y me redireccione a otra página como tal. Bueno, los botones fantasmas son elementos pues muy importantes en la web, y pues básicamente un botón es un elemento principal eh, para que los visitantes que pues ingresen a una página web, pues un botón hará que los usuarios de la web pues adquieran un producto, un servicio. O sea, tiene varias formas de utilizarse un botón. Una de las peculiaridades que tiene el botón fantasma pues es que son transparentes. O sea, tienen un diseño pues que a simple vista es atractivo por los usuarios, y pues no tienen color de relleno pues, por lo que son transparentes, pero pues precisamente por eso la lógica se lleva a pensar que no son botones recomendables, ya que no parecen ser pues elementos tangibles o clicables. Y sin embargo hay varias investigaciones sobre su usabilidad, o sea que nos demuestran que los visitantes no los ven en sí necesariamente de esa manera, pero sí sería bueno que pues las personas vieran mejor que los botones fantasma también pueden cumplir la misma acción que un botón normal, por decir así. Por otro lado, digamos, también tenemos que tener en cuenta el tamaño de los botones y la distancia que hay entre ellos, entre los botones y, sí, entre los distintos botones, digamos, cómo va a ser el tamaño. También debemos, digamos, diferenciar los botones primarios de los secundarios, que los botones primarios, digamos, tengan como una visualización o sean más visibles al usuario. Por otro lado, también se puede, digamos, colocarle un color
más llamativo para que los usuarios vean que digamos esa es la acción. Como en un correo, digamos el botón de enviar es como más grandecito y un color distinto a los de adjuntar en texto y eso, ¿sí? Entonces es para que estos botones sean más fáciles de identificar. Buenas tardes. Digamos los botones, desde lo que hemos leído y eso, los botones deben tener una figura y una forma, una contextura que le dé a los usuarios identificarlos como botones. También deben ser, digamos, una consistencia, debe existir que los botones de una página concuerden, no sean. Se pueden utilizar distintas formas, sí, se pueden utilizar, digamos, triángulos, rectángulos, óvalos, en cierto modo círculos, pero que todos tengan, digamos, una consistencia al ámbito o al campo que se estén llevando. Estos, digamos, parecen fáciles a la hora del diseño, pero tienen una gran importancia en el diseño de las páginas web, ya que esto le da como cierta presencia a la página, le da cierta presencia, le da cierto orden, cierta organización. También, digamos, ponerlos en un lugar donde los clientes, los usuarios los vean, no ponerlos a buscar en toda la página, esto será un botón, no, darlos claros, digamos. También ahí es importante, digamos, las acciones o digamos como las pistas, sombras, el juego de sombras y que tienen los juegos, porque al pasar, digamos, el cursor se cambia el colorcito o algo y ahí da a entender que es un botón. Hay distintos, digamos, como tips que se deben tener en cuenta, ya que dependiendo de la página, los colores que tengan los botones, digamos, la interacción que genera el botón al estar con el cliente o con el usuario, deben estar dispuestos para que los usuarios, los clientes estén más relacionados con ellos, digamos, sean fáciles de identificar, como ya lo he dicho, fáciles de encontrar, que sean dinámicos, que sean de colores llamativos, todo esto que esté de acuerdo, que concuerde con la página. Las zonas activas de los botones, digamos, son las zonas donde queremos que actúe nuestro botón, donde, digamos, al acercarle el cursor del mouse, el botón va a reaccionar, digamos, cierto límite, como los botones son fotogramas o tienen una composición de fotogramas. Esto es lo que permite que los botones actúen a la hora de acercarnos con el mouse o eso. En sí, eso es lo que corresponde a las zonas activas.